¿Quieres oler indiscutiblemente delicioso para todas las personas que te rodean? ¿Quieres oler a los aromas, a los ADNs más populares del mercado, a una fracción del precio para comprarte accesorios, ropa y lo que quieras con lo que te sobra? Quédate en este top, entremos al tema ahora. Señores y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Me encanta tenerlos de vuelta. Hoy, 8 fragancias, inspiraciones o clones de perfumes hiper populares. Hay unos que son idénticos, hay otros que son mejores, pero todos relación precio-calidad son un absoluto hit. Empecemos. Dior Sauvage es un clon económico y se llama Casar Brave de Eau Boticario. Esta es una fragancia que por una fracción del precio huele muy parecido a lo que solía ser la primera formulación, el primer EDT de Dior Sauvage. Huele muy rico, tiene esa lavanda, tiene pimientas, tiene la bergamota, luego el ambroxan. Es una delicia de aroma, le encanta a la gente, huele a Sauvage, pero por una fracción del precio, súper recomendada. Creed Aventus. Si hablamos de Creed Aventus, hay muchos clones idénticos. Yo te voy a recomendar una inspiración que no se acerca tanto exactamente al ADN, pero huele exquisito. El precio es espectacular por lo que uno recibe y huele delicioso. Para mí personalmente huele más rico porque me siento más identificado con Supremacy Not Only Intense de Afnan. Este perfume sí tiene el lado frutal dulce estilo piña, tiene el lado ahumado, tiene el pachulí, la manzana verde, tenemos un poco de la rosa, de la vainilla, tiene todos los factores de Aventus, claro que sí. Pero para mí, esta fragancia al inicio tiene un toque como de refresco, como de gaseosa, como de soda, de naranja, como algo efervescente, adictivo, deliciosísimo, que hace que me encante por encima de las demás fragancias de ese estilo. Yo te la súper recomiendo. Herba pura. Existen muchos clones, esta es más que todo una inspiración y es Burara King. Si estamos hablando del mega ADN súper popular que todo el mundo está usando ahora, y lo están usando mal porque me han dicho muchas personas que lo usan en el gimnasio, ¿en qué les hemos quedado mal todos los reseñadores de perfumes? Porque alguien creería que usar herba pura en el gimnasio está bien. No lo sé. Pero bueno, este aroma de cóctel de frutas dulce con ámbar y almizcle es una delicia, pero si quieres algo que proyecte, dure, le fascine a las mujeres en los hombres y también a las mujeres usarlo, porque ustedes saben que herba pura es femenino o más bien unisex, les recomiendo Burara King, que es un perfume que además de todo eso tiene un poco de bergamota al inicio que le da un toque chispeante muy rico y adictivo, y al final tiene una vainilla esponjosa que se van de para atrás. A mí personalmente no me gusta, no me siento identificado, pero reconozco que es excelente. Invictus. Cuando me hablan de Invictus, yo les digo a las personas, ¿ya probaron Azzaro Wanted Eau de Toilette? Azzaro Wanted Eau de Toilette de Azzaro, obviamente, es un perfume que se inclina por ese lado chicloso, frutal, medio cítrico, picante, muy rico de Invictus. Pero esta fragancia lo lleva en ejecución, en duración, en cumplidos a otro nivel que hace que Invictus sea derrotado. Esta fragancia tiene unas bayas de enebro, unas groselas negras, jengibre picante. Es una absurda delicia de fragancia masculina, potente, llamativa, dominante. Y es una fragancia con la que si me pongo desde 2 atomizadas hasta lo que quiera, obviamente una vez que me puse 7 atomizadas me arrepentí porque me iba sofocando. Digamos que entre 2 y 4 atomizadas es un perfume que es imposible para mí no recibir un cumplido. O sea, necesito usar 1 o 2 como para que no huela tan fuerte y la gente no me note, porque si lo notan con 3 o 4 atomizadas, fijo recibo un cumplido. Ultramal. Si vamos a hablar de Ultramal de Jean Paul Gaultier, tenemos que hablar de 9 PM de Afnan. 9 PM de Afnan es una fragancia que clona de una forma increíble en ejecución, en todo. Casi que se siente la calidad pareja con la de la original. No es mejor, pero como alternativa es la mejor alternativa definitivamente. Y además, con respecto a las últimas botellas de Ultramal, dura más, entonces se me hace obvia la respuesta. Bleu de Chanel. Si hablamos de Bleu de Chanel,
Club de Nuit Iconic de Armaf es uno de los mejores clones que he probado. Es una fragancia que huele casi idéntico a Bleu de Chanel con un poco más de jengibre. Es hiper versátil, dura muchísimo, genera un poco más de cumplidos que la versión EDP, siendo que es como un híbrido entre el Eau de Toilette y el Eau de Parfum. Es delicioso, excelente fragancia, no tengo nada más que decir. Acqua di Gio. Si hablamos de Acqua di Gio de Giorgio Armani, Blue Touch de Frank Oliver es la número 1 en cuanto a ejecución, en cuanto a calidad, en cuanto a cumplidos, en cuanto a duración, cuando se va macerando. Si la compran, va a durar decente, unas 6-7 horas los primeros mililitros. Cuando lleven ya unos 15-20 mililitros, ya estamos hablando de que pasa las 8-9 horas. Excelente fragancia cuando se va añejando. Una de las favoritas de mi hermano y es Acqua di Gio, casi idéntica porque tiene una nota exquisita de melón por encima. 1 Million. Si hablamos de 1 Million de Paco Rabanne, existen muchos clones directos. A mí se me hace que ya el ADN exacto de 1 Million está tan quemado que sí genera cumplidos, pero cumplidos como de hueles a mi papá, hueles a mi hermano, hueles a mi ex. O sea, sí lo reconoce la gente, pero ya no es tan impactante. Yo preferiría cambiarme a una fragancia de ese estilo, pero no exactamente, y sería Omen Coraggio de Natura. Hiper económica y huele súper sexy, huele dulce, tiene cuero, huele muy rico, pero ya no huele así de pasado de moda. Y bueno, ¿te gustó este top? ¿Te gustaron estas recomendaciones? Sígueme, ve a seguirme a Instagram. Asegúrate de seguirme porque abrí la cuenta hace poco y la idea es volver a llegar a los 10.000 seguidores. Yo sé que lo podemos lograr en poco tiempo, entonces ve, apóyame, déjate un comentario cuál es tu fragancia favorita de esta lista. Y sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye bye.